Esta es mi historia, y aunque aún me cuesta creerla, necesito contarla. Hace unos meses mi mamá se volvió a casar. Yo acepté su decisión porque pensé que merecía ser feliz después de tantos años sola. Su nuevo esposo parecía amable al principio, aunque había algo en su mirada que nunca me dio confianza. Pero lo que jamás imaginé era que esa desconfianza se convertiría en una herida que todavía me arde. Si te gustan este tipo de historias llenas de injusticia, y si alguna vez te has sentido identificado con algo parecido, entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque aquí contamos lo que muchos callan, y lo hacemos sin miedo. Un día, sin previo aviso, mi padrastro apareció en mi departamento con cajas y maletas. Yo, confundido, le pregunté qué estaba haciendo, y su respuesta me dejó helado. Es el turno de mi hija. Ella se merece este lugar más que tú. Al principio pensé que era una broma cruel, pero no. En cuestión de minutos vi entrar a su hija, con una sonrisa que me hizo sentir como un intruso en mi propio hogar. Mi departamento, mi esfuerzo, mi refugio. De pronto parecía arrebatado, como si yo no tuviera ningún derecho sobre él. Mi indignación fue tanta que apenas podía hablar. ¿Cómo podía alguien tener el descaro de decidir sobre lo que no era suyo? ¿Y cómo podía mi madre permitir semejante humillación? Ese día comenzó el infierno. Al día siguiente, abrí la puerta de mi propio departamento y me encontré con una escena que jamás olvidaré. La hija de mi padrastro estaba sentada en mi sillón, con los pies sobre la mesa, comiendo como si aquello le perteneciera desde siempre. Ni siquiera se levantó para saludar, apenas me lanzó una mirada de superioridad que me heló la sangre. Yo intenté mantener la calma y le dije, «Disculpa, pero este es mi lugar. No entiendo por qué estás aquí». Su respuesta fue tan hiriente que me dejó sin aire. «Tu papá dijo que yo merezco vivir aquí, y si a ti no te gusta, puedes ir buscando otro sitio». Sentí una mezcla de rabia y desesperación. No solo estaba usurpando mi espacio, sino que lo hacía con una arrogancia que parecía disfrutar de mi sufrimiento. Esa misma noche, cuando fui a mi habitación, descubrí que ella ya había puesto su ropa en mi closet. Mis cajones estaban revueltos, mis cosas tiradas como si fueran basura. Y lo peor, mi madre, al enterarse, solo me pidió que entendiera la situación, porque, según ella, era lo mejor para la familia. En ese momento comprendí que no solo estaba perdiendo mi departamento, sino también el apoyo de la persona que más debería defenderme. Y lo que vino después fue aún peor. Con el paso de los días, mi departamento dejó de ser mío. La hija de mi padrastro no solo ocupaba mi habitación, también comenzó a imponer sus reglas como si yo fuera el invitado. Cambió la decoración, tiró mis cosas sin pedirme permiso y hasta puso un letrero en la puerta de mi cuarto que decía, «Prohibido entrar». Cada vez que yo reclamaba, ella me respondía con esa sonrisa burlona que parecía disfrutar de mi impotencia. Y lo peor, siempre tenía el respaldo de su padre. Un día, cuando levanté la voz para defender lo que era mío, mi padrastro me gritó en la cara, «Agradece que te dejamos seguir viviendo aquí. Este departamento ahora es de ella, porque lo necesita más que tú». Sentí que me arrancaban la dignidad. ¿Cómo podía alguien decidir que yo sobraba en el lugar que había construido con mi esfuerzo? ¿Cómo podía mi madre quedarse en silencio, mirando al suelo, como si no escuchara nada? La hija empezó a traer amigos, a hacer fiestas, a usar mis cosas sin permiso. Yo llegaba agotado del trabajo y encontraba mi cama ocupada, mis fotos tiradas, mi vida pisoteada, como si yo fuera un extraño en mi propio hogar. Cada noche me dormía con un nudo en la garganta, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar esa humillación. Hasta que un día ella cruzó un límite que me obligó a enfrentarla. Aquella tarde llegué más temprano de lo habitual. Mi corazón casi se detuvo cuando abrí la puerta.
Ella estaba en mi sala, con mis documentos personales tirados sobre la mesa. Había abierto mis cajones, revisado mis papeles, incluso mis ahorros estaban desparramados como si fueran suyos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No era solo la invasión a mi espacio físico, era la invasión a mi vida, a mi intimidad, a todo lo que me había costado construir. ¿Quién te dio derecho a tocar mis cosas? Le grité con una rabia que me salió del alma. Ella, con total descaro, me respondió: «Esto ya no es tuyo. Todo lo que hay aquí me pertenece. Mi papá lo dijo, y tú no tienes voz ni voto». No pude contenerme más. Golpeé la mesa con tanta fuerza que los papeles volaron por los aires. Mi padrastro apareció de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento, y se puso frente a mí con una mirada de odio. «Si no te gusta, lárgate. Nadie te está obligando a quedarte». Volteé a mirar a mi madre, esperando aunque sea una palabra, una defensa. Pero ella bajó la cabeza, en silencio, como si yo fuera invisible. Ese fue el golpe final. Entendí que no solo había perdido mi departamento, también había perdido a mi familia. Con lágrimas en los ojos, recogí mis cosas, lo poco que quedaba realmente mío, y salí de allí. No era una derrota, era el inicio de mi libertad, porque juré que algún día ellos se arrepentirían de haberme humillado de esa forma. El día que salí de mi propio departamento, sentí que me arrancaban el alma, pero con el tiempo descubrí que a veces perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Me esforcé, trabajé más duro que nunca, y poco a poco construí un lugar mejor, mío, donde nadie podía pisotearme. Mientras tanto, la princesa y su padre se quedaron con mi antiguo departamento. Al principio parecía que todo les sonreía, pero la vida siempre ajusta cuentas. La hija empezó a vivir de fiesta en fiesta, destruyendo el lugar con sus excesos. El departamento terminó hecho un desastre, lleno de deudas y problemas legales. Mi padrastro, el gran dueño de todo, terminó cargando con esas consecuencias. Perdió dinero, perdió respeto, y hasta mi madre empezó a ver su verdadera cara. Un hombre egoísta, que solo pensaba en los suyos y no en la familia que decía cuidar. Un día me enteré que tuvieron que abandonar el departamento porque ya no podían sostenerlo. Y ahí entendí algo poderoso. Lo que se consigue robando o humillando jamás dura. Yo, en cambio, tenía paz, dignidad y un futuro limpio. Ellos se quedaron con el peso de sus actos. La vida, tarde o temprano, siempre pone a cada uno en su lugar. Y ahora dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Aguantar la humillación de que te arrebaten tu propio hogar o enfrentarlo sin importar las consecuencias? Déjalo en los comentarios, porque lo que me hicieron fue un abuso imperdonable. Y quiero saber si tú lo hubieras soportado.